Hoy en 678, el caso Ángeles. Ya nos sorprende la falta de ética del Grupo Clarín. Ricardo Roa es el jefe de redacción, director de Clarín y también director de Muy. Hacer un periodismo diferente, de calidad, más moderno. Me gustan los diarios que son tristes, que deprimen. Hacer un periodismo diferente, de calidad, más moderno. Me gustan los diarios que son tristes, que deprimen. Hoy los invito a todos a casa, 8 menos cuarto, en casa de la noche, un pochoclo esperando la durísima, calculo yo, ya descarto, durísima editorial de María Laura y Santo. Censurando esto, calculo, ¿no? Y el grupo, se van a juntar seguramente todos los consorcistas que se juntan todos los lunes para hablar, se juntarán para hablar de ética y todo eso que tanto nos enseñan siempre. Novedades en los flamantes rejuntados opositores. ¿Volvió a hablar con De Narváez? Porque se lo vio bastante nervioso con la presentación de Massa. No, yo no hablo con él desde diciembre del año pasado. De hecho, en enero me dejó plantada en un café. ¿Plantada en un café? Eso no se hace. Ajá. Yo no me había ido, no, seguía dentro del espacio Unión Celeste y Blanco, lo hago cortito, necesito tomar un café una tarde para charlar del tema de la política y... ¿Y no apareció? No apareció, y jamás me llamó y jamás me preguntó nada y jamás habló conmigo, nada, desapareció. Si yo supuse que había desaparecido de la política también, bueno, ahora me encuentro con que va a desaparecer de la política. Me siento más instruido que Budó. No a la reelección, no al avasallamiento de las instituciones, que volvería al dictado Estado. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. Lorenzetti, sin ser una persona una persona muy polémica en este momento, acaba de anunciarse que a partir de que, y eso que fue el que votó a favor, va a ser investigado por la FIP, y eso que fue el que votó a favor, va a ser investigado por la FIP. Sí. En realidad él no votó a favor, fue Zaffaroni el que votó a favor. Infonews de hoy. Recomiendan que Gianola no haga declaraciones políticas. No sirve para instalar imagen, pero no para definiciones políticas, porque es un mundo muy alejado a él, reconoció una fuente masista. La militancia macrista de Clarín ya causa más pena que risa. Diario Clarín de hoy, La Ciudad. El año que viene se pagará menos aumento de ABL. Buenísimo, buenísimo. Legislatura porteña, amplían 17% el presupuesto para sueldos y obras del subte. ¡Qué bueno! Primera intervención a fondo en 50 años. Teatro San Martín arrancó la obra, pero seguirá funcionando. ¡Qué bueno! Me voy a ver la obra de Furriel. Joaquín, ¿qué pasó ayer y cómo está la sala para hacer final de partida? Lo que pasó ayer es algo que viene ocurriendo a veces en el teatro y es que hay una caldera que no funciona, entonces no hay calefacción. Con Alfredo vimos que hacía mucho frío en el escenario. Alfredo justo venía de recuperarse de una gripe que lo tuvo 3 días internado, entonces era ponernos en riesgo nosotros, el público. Es doloroso lo que está pasando en el teatro porque realmente el edificio se viene abajo, los camarines tienen cucarachas, hay días que te dicen que no hay agua caliente, pero con Alfredo lo que nos está pasando es que sentimos que ya el silencio es parte de una complicidad, ¿no? Y no queremos ser cómplices de lo que está pasando en el Teatro San Martín. O sea, ayer tuvimos que tomar la decisión 2 actores, y para mí, a mi edad, es muy triste ver lo poco que se respeta a alguien de la edad y la trayectoria de Alfredo, que verlo ayer... literalmente cagado de frío diciendo hay que suspender la función, es doloroso, ¿viste? Decís, ¿qué pasa? Se escuchó al final de un duro siglo otra voz en América, redescubrir, debatir del sueño de liberación una nueva verdad, guía el alba con su luz. Nuestro norte es el sur. Otro día de bellísimas noticias. 1. Ecos del programón de anoche. Tuvo Mempo Giardinelli, anoche dio cátedra en 678. No hay una ideología en la Corte, hay ideologías. La función de una Corte Suprema en todos los sistemas constitucionales siempre es ser el poder conservador.
no es el poder que da grandes avances sociales, que le puede tocar al Ejecutivo o le puede tocar al Parlamento. Siempre por naturaleza es inherente ser el poder que balancea, que de alguna manera juzga la constitucionalidad, que cuida la Carta Magna sacrosanta. Ahí le sale la hilacha corporativa. 2. La palabra de Flor. ¿Para qué carajo te metiste, Bola? Si vos seguís siendo una piba querida, pero jugaste un naipe ahí que si lo hubieras guardado, esa es mi pregunta. Digo, está bien, lo sentiste en el alma. Sí, ¿no? lo que pasa es que, a ver, yo necesité salir a apoyar muchas cosas que están pasando hoy en la Argentina y las seguiría apoyando aunque vinieran de otro gobierno, digamos. Claro. Hay cosas que para mí están muy buenas que están pasando, hay derechos que fuimos ganando que yo quiero apoyar. Yo necesité hacerlo, me hace feliz hacerlo, lo volvería a hacer. Nací en el sur, en tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias, necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primera, Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe conformando una estructura sureña de países que impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto a mis ancestros afro, indígenas que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha no es utopía, sin de su magia escuchar esta armonía para que salga sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía. Conmueve 678, un programa duro de domar. Vos llegaste a estar, ahora no estás más seguramente, en los rankings libra por libra en el puesto número 3. No, ahora, no, estaré abajo ya. Ahora ya vos reconocés que estás 6, 7, 8, le tiramos un centro. 6, 7, 8, le tiramos un centro. Estoy contentísimo. Libre, 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 libre. Latinoamérica libre. Lucha ancestral, medicina original. Hoy va sanando América, en la unión está la fuerza, más que una consigna, oro sermenta, libre, 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 Latinoamérica libre. Buenas noches, bienvenidos aquí a 678, vamos a estar un rato comentando lo que está pasando en los medios, o sea, cosas que vemos todos los días. Chicas. Buenas noches. Están muy lindas las tres. Gracias. Buenas noches. Vos también, estás precioso. Chicos. Mira. Buenas noches a ustedes dos. Gracias por venir igual. Por favor. Por venir el día que le toca, Dante. Bueno, vamos al invitado de nuestra noche de hoy, que es el señor Sebastián Echemendy, politólogo, doctor en ciencias políticas, asesor del Ministerio del Trabajo. Gracias, Echemendy, por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, vamos ya mismo al primer informe, que es así. El diario barato de Mañeto es muy qué. Vamos a verlo ahora en este informe. Las fotos de Ángeles Rawson. Clarín, muy falto de ética. El decreto de Macri protege al diario. El grupo Clarín vive dando lecciones de ética y comportamiento humano, pero no fue Crónica, sino el diario Muy, de Clarín, quien publicó y entapa la foto del cuerpo de Ángeles Rawson en el SEAMSE. Más aún, el noticiero de Canal 13 de Clarín promocionaba anoche la publicación. En su edición de mañana el diario Muy va a presentar un documento exclusivo sobre el caso Ángeles. Son fotos muy fuertes, no todas las fotos que llegaron a nuestro poder las estamos publicando porque hay un límite que tiene que ver con el buen gusto y tiene que ver además con cierto respeto por la víctima. Hay un límite que tiene que ver con el buen gusto y tiene que ver además con cierto respeto por la víctima. Así nos vendían que iba a ser esta colectora mañetista. 29 de abril de 2011. Llega Muy, un diario ágil, útil y espectacular para toda la gente. Por Miguel Wiñaski. Con las noticias necesarias para que el lector acceda a lo que pasa y conozca las nuevas tendencias. Y para que se divierta leyéndolo. Ricardo Roa
es el jefe de redacción, director de Clarín y también director de Muy. Hacer un periodismo diferente, de calidad, más moderno. Me gustan los diarios que son tristes, que deprimen. Hacer un periodismo diferente, de calidad, más moderno. Me gustan los diarios que son tristes, que deprimen. Hoy los invito a todos a casa, 8 menos cuarto, en casa de la noche, un pochoclo esperando la durísima, calculo yo, ya descarto, durísima editorial de María Laura y Santo. Censurando esto, calculo, ¿no? Y el grupo, se van a juntar seguramente todos los consorcistas que se juntan todos los lunes para hablar, se juntarán para hablar de ética y todo eso que tanto nos enseñan siempre. El caso hoy ha tenido su punto más alto de porquería, del mundo que asquea. La tapa del diario Muy, no sé si Mañeto estaba apreciando algún nuevo churrasco. ¿Qué va a comprar con lo que recaude hoy, con la fotografía de Ángeles en el SEAMSE? ¿Se puede caer tan bajo? Lo que hacen los de Muy es Mañeto. Twitter de Darío Lopreite, periodista de Clarín. Morbo para todos y todas. Mucha queja y rechazo, pero Muy agotó tirada. Si algo no gusta y además es tenebroso, ¿para qué lo compran? Se agotó el diario. Felicitaciones, Mañeto. El caso Ángeles tan dolorosamente viene a mostrar el peor del rostro deformado del periodismo dominante en la Argentina. En un tuit de Juan Carr muy piola. Dice, muy rara la ley que prohíbe exponer la imagen de una hija cuando está con vida, pero permite la exposición cruel después de una tragedia. La Ojeda no puede mostrar al hijo de Maradona y la justicia es rápida para meter un amparo para no mostrarla. Y no hay ningún juez que pueda meter un amparo para no mostrar esta foto. No juzguemos el trabajo de nuestros compañeros. Para eso está la gente. Claro. Para eso está la gente, digamos, que puede optar por comprar o no comprar. Yo hablo siempre de la doble moral. La foto de Jamín de Gracia, todo el mundo la juzgaba y se agotó la edición. Crónica y agotó. Todos terminamos Claro. viendo las fotos. Si vos fueras el editor responsable de un diario, en ese caso no. como Crónica, ¿no las publicarías? No, yo no. No te creo. A lo sumo no, a lo Yo creo sumo. que no. Hay Brancatelli y su comité de ética de repente. Hay Brancatelli y su comité de ética de repente. Parece que acá la decisión Tartu es que hay medios que la ética no le importa mucho y hay otros que la ética le interesa y bueno, si hay que vender, vendemos. Lo que pasa es que me parece que tampoco vende tanto. El fin del periodismo, yo veo muchos colegas que se rasgan la vestidura, que nosotros queremos aportar, queremos investigar, somos los fiscales de la causa. ¿Qué aporta esa foto a la investigación? Esto es algo muy íntimo. Yo lo viví en carne propia. Con mi viejo, yo lo sufrí yo y toda mi familia. O sea, cuando mi viejo, bueno, pasa sucede lo de mi viejo, salen publicadas unas fotos que realmente han marcado, o sea, son imágenes que hasta el día de hoy yo tengo acá grabadas, que hubiera preferido no verlas. Entonces, me duele y mucho, me parece una hija de putés total. Digo, todo bien con el periodismo independiente, pero que se publiquen estas fotos, realmente, la verdad es que me tocan. Vos ahora te pones en lugar, es muy valioso tu testimonio, porque nadie mejor que vos puede decir. Tengo grabada la imagen de esa publicación. Sí, yo también me acuerdo en su momento, de del cuerpo del cadáver de mi viejo. Y eso no me lo quita nadie. Y es una mierda, la verdad. Barbie, perdón, estás muy mal, Barbie, te pusiste muy mal. Sí, no. Y uno tuvo acceso y depende de uno, Tartu. ¿Querés salir, Barbie, un ratito? Todo bien. Miren lo que decía el director de Muy y director adjunto de Clarín, Ricardo Roa, del tratamiento de los medios del caso Ángeles. Periodismo, prejuicios y un crimen atroz. Hay una veta de amarillismo que todos deberíamos contener para discriminar conjeturas de información. Hay una veta de amarillismo que todos deberíamos contener para discriminar conjeturas de información. La situación da lugar a un inesperado conflicto. Afortunadamente para Mañeto, hace unos meses, con la intención de protegerlo, su socio Macri sacaba un decreto que hoy le viene como anillo al dedo. He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hemos hecho una presentación y fundamentalmente hemos planteado un pedido de amparo respecto de las imágenes que se han difundido en una forma realmente bochornosa del cuerpo sin vida de Ángeles, que realmente afecta la dignidad y la intimidad de una persona, de un niño, y estamos pidiendo a la justicia que se ponga fin a ese tipo de, que entiendo no es ni periodismo ni nada,
y que obviamente nuestra presentación no pretende avasallar en ningún momento la libertad de expresión, sino, como ya he dicho, nuestra Corte encontrar un equilibrio entre el derecho y los intereses superiores del niño a la libertad de expresión y de informar. Todo tiene un límite. Pido colaboración a todos los medios, por favor, para que no se haga eco de conductas de esta naturaleza que como sociedad nos tendrían que llamar a la reflexión. Bien, bueno, antes de empezar, Mariana, para que nos des un marco, un marco teórico, ¿qué es lo que dice sobre estas cosas el manual de estilo de Clarín? Claro, porque acá hay una discusión que me parece que es importante tener en cuenta. Uno dice, cada vez que pasan cosas así, aparece la discusión, tenemos que hacer una autorregulación o hay que establecer un protocolo, y se dice, dos cuestiones para plantear. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 68, para los medios audiovisuales, dice qué hacer con el caso de los menores. O sea, hay una ley. Suponete que no sos un medio audiovisual, bueno, está la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, o sea, hay también otra cosa que hacer. Pero como si con eso no alcanzara, hay un manual de estilo que tiene Clarín de hace muchos años que, por esas cosas de la vida, hace un tiempo que no está en las librerías, no sabemos bien por qué lo sacaron, pero en su página 161 habla de las restricciones. A ver, ¿me lo mostrás? Manual de estilo del diario Clarín. Lo pueden ponchar. Ahí está, ponchadísimo. Hay manual de estilo del diario La Nación, claro, hay manuales de estilo en distintos medios y el país, en el mundo. En fin. Sí. Y Clarín dice puntualmente que es como son su modo de cubrir. Muy es del diario Clarín, entonces en la página 121 habla de las restricciones y dice, Clarín no publicará fotos sangrientas o escandalosas de muertos, mutilados, suicidios, desnudos, etcétera. Sin embargo, podrán publicarse previo acuerdo con los editores cuando su valor social, histórico o político justifique la excepción. Entonces, no cumplieron con la primera parte de la oración porque evidentemente han considerado que esto tiene un valor histórico, político o social. O sea, es una vergüenza. Como podría tener, perdón, agregando lo tuyo nada más, como podría tener importancia, lo doy como una posibilidad histórica, el estallido de la cabeza de Kennedy cuando está en el asiento de atrás del auto, cuando el disparo le vuela la cabeza. Digamos, ahora ha habido unas nuevas tomas, eso podría tomarse como esa excusa, como ese argumento. O social. ¿Chemendi? Sí, bueno, esto digo es parte del comportamiento general lamentable del grupo en este caso. Primero cuando fue el asesinato, acordémonos, de generar un clima como si esto fuera fruto de la inseguridad general y ciertas acechanzas para la clase media, sobre todo cuando había grupos de trabajadores cercanos, ¿se acuerdan? En este caso el SEAMSE. Y ahora esto, ¿no? A mí me parece que es lamentable y es, más allá del mal gusto, nos muestra obviamente formas de actuación. Yo me acuerdo otro de los medios dominantes, ¿no? Me acuerdo un caso... desde un punto de vista similar, el caso del Flaco Spinetta, me acuerdo con una revista, seguro en la revista, Noticias. No me acuerdo cuál era, de los medios que le sacaba una foto en un momento de un profundo dolor personal, terminando o transcurriendo una enfermedad muy, muy grave. Y bueno, esto es parte de este doble discurso, y que en este caso el doble discurso se agregan, se le agregan diferentes unidades de negocios de los grupos, ¿no? O sea, yo no soy un especialista en estos temas, por ahí ustedes, hay otros acá, pero digo, en una unidad del grupo del martes te digo que falta austeridad y la política, y yo sé qué, y la austeridad, y en otra unidad del viernes te muestro casas, te muestro yates, digamos. Me parece que eso es también un fenómeno que es parte de eso, ¿no? Claro. ¿Sandra? Sí, a mí a veces me parece que cuando hablamos de periodismo, que venimos hablando de periodismo desde hace años ya, nosotros por lo menos 5, sin parar, a veces hablamos de periodismo como si el periodismo fuera una sola cosa, ¿no? Independiente, militante, pero una sola cosa. Y en realidad históricamente esto es periodismo, eso que vemos ahí es periodismo, ese tipo de periodismo existe en todas partes del mundo, ha existido siempre. Los que hacen eso yo creo que son periodistas. Y con esto ¿qué quiero decir? Que ser periodista no te convierte en nada en especial a priori. Podés ser un buen tipo o una porquería siendo periodista, profesional, independiente, todo lo que vos quieras. Militante también. Es decir, no alcanza la definición de periodismo
para entender una práctica como esta. Lo que me parece que tanto en el periodismo como en cualquier otro ámbito de la vida, la ética tiene que ver con abstenerse. Esta es una cosa que estoy repitiendo últimamente porque me parece que tiene que ver con el límite, con cuando uno dice que no. ¿La ética tiene que ver con abstenerse, con decir que no? A mí me parece que uno adopta una conducta ética cuando ante la posibilidad de hacer algo, es decir, si yo no tengo acceso a estas fotos, no las puedo publicar. Pero si tengo acceso, la ética consiste en decir, no, yo esto no lo publico. Esa es la ética. Porque si no está la posibilidad de franquear ese límite, uno tampoco tiene la oportunidad de poner en juego su ética. Y me parece que este otro razonamiento que veo en los medios de hoy, bueno, agotó. ¿Qué quiere decir? Que si la gente compra esto, exculpa a los que la publican. Yo estoy cansada, estoy segura, esto no hice ninguna encuesta, no tengo ninguna encuesta de opinión, pero estoy absolutamente segura que debe haber miles y miles y miles de personas que desearían que la corten todos los programas de Chimentos, todos los noticieros, todos los peritos forenses que conocimos desde hace 10 días, ya nos conocemos la cara de todos, que relatan los casos, que hacen suposiciones, que hacen especulaciones. Quiero decir, es difícil pensar, al otro día hablábamos de protocolos cuando comenzó este caso, porque empezó todo el tema de esta invasión indiscriminada a diferentes ámbitos de la vida de la víctima. Y me parece esta es otra cosa como colateral a lo que está pasando, que el periodismo está bastante más lejos de permitir que su propio trabajo sea, digamos, encauzado en protocolos consensuados gremialmente, colectivamente. Creo que está más cerca ese periodismo de pedir protocolos a las víctimas, porque otra cosa que a mí me sigue escandalizando es que sigan diciendo que la familia es rara. ¿Por qué? Porque era una familia ensamblada, porque vivían los hijos de una pareja con otro hijo de otra pareja. Hay millones de familias así. Si la madre hubiese dicho ese día, el que mata tiene que morir, como dijo Susana Jiménez, esta sociedad lo hubiese tomado como lo más natural del mundo en alguien herido. Como si hubiera un protocolo para reaccionar ante una desgracia. Dijo otra cosa y entonces es una madre rara. Y a mí me indigna, pero me indigna realmente porque me pongo en el lugar de esa mujer y la siguen castigando con esto. Esto es una revictimización de Ángeles y un castigo feroz a sus seres queridos. Porque además mientras hacen estas cosas, digamos, cada vez que ocurre un hecho de estas características, los medios también moralizan, ¿no? Absolutamente. Te dicen cómo tiene que ser un padre, cómo tiene que ser un padrastro, cómo tiene que reaccionar una madre. Que yo repetí, acepten mi edad y yo repito porque forma parte de la edad. A veces digo algunas cosas serias. Roger Wolf, definición de periodismo. Arroja la mierda y lávate las manos. Esto es lo que está ocurriendo en la televisión. Los mismos que arrojan la mierda se lavan las manos. Dicen que es poco ético lo que hace el otro. Es un pequeño conventillo, una rueda, en donde aún los que aparentan ser éticos son tan brutales como los otros, más allá del hecho en sí del que publicó la foto. Y les voy a decir algo. ¿Ustedes saben por qué se me ocurrió remontarme a la literatura? Borges, Hombre de la esquina rosada, un cuento muy conocido. Cuando entra el protagonista que muere, el corralero, entra al boliche, cae sobre el piso. Todos recuerdan, los estudiantes, los que han leído ese cuento, porque es un cuento que se lee en los secundarios también. El mismo agonizante, que era un guapo, ¿no es cierto?, que venía ya apuñalado del campo, le dice a los que estaban allí mirándolo con las vísceras ya afuera, le dice: por favor, tápenme la cara, porque no quiero que los curiosos me vean los visajes de la muerte. ¿Les parece que es válido? Sí, absolutamente. ¿Por qué los curiosos tienen que ver los visajes de la muerte? Es lo que vos acabas de decir. ¿Nora? Sí, a mí la verdad que no es nuevo lo que hace la prensa amarillista con esto. Me parece que lo que queda con esto en evidencia es muy claramente la hipocresía de los editores que, como veíamos en el informe, en el caso de Roa, hace apenas 2 semanas hablaba sobre la forma en que se estaba tratando el caso Ángeles, advirtiendo, haciendo una advertencia
sin hacer un mea culpa, porque en esa misma nota que está referenciada en el informe, decía que a veces el periodismo caía en la tentación de apelar a definiciones que tenían una connotación negativa en la gente, como la de padrastro o hijastro. El día anterior Clarín había titulado "Detienen al padrastro" y habían detenido al portero. El mea culpa no existía. Pero, digamos, en otra de las notas que también referencia el informe, firmada por Miguel Viñaski, que es uno de los editores de Clarín que se encarga de hacer el gran paradigma de la ética en el periodismo de la Argentina. Perdón, fue director de la carrera de periodismo en la Universidad de Belgrano varios años. Bueno, pero y que además... maestría de Clarín en la Universidad de San Andrés. Y que cada vez que puede, digamos, emite toda su teoría sobre la noticia deseada y todo esto, ¿no? Que todos hemos escuchado varias veces. Este hombre referencia en su nota de presentación del diario Muy la opinión de Ricardo Roa, que en ese momento era el director a cargo directamente de la edición diaria del diario Muy. Y Roa, entre otras cosas, dice en esta nota que está publicada en abril del 2011, dice: es un diario emotivo sobre Muy que transpira sensaciones, ¿no? Nos planteamos que la lectura de Muy sea como un paseo agradable, con ritmo y con sorpresa, ¿no? Esto dice este hombre que hoy paseo publica... por el tren fantasma. Claro, no podés ser tan hipócrita. Por lo menos asumí, si querés asumir, me parece, dentro de la brutalidad y de lo horroroso de esto, más honesto ese tuit infame de Loprete diciendo, bueno, se horrorizan de esto, pero agotó el diario, tratando de responsabilizarse, pero al mismo tiempo claudicando de cualquier tipo de planteo ético. No esto que encima quieren explicar que va a ser un diario agradable, para hacer un paseo agradable de lectura y sorpresa, y después se horroriza por la hipocresía de los medios ante la cobertura de esta clase de noticias. Me parece que la verdad está todo puesto en evidencia, y que al mismo tiempo Rial haga un cuestionamiento ético a Telenoche. Sí, por digamos, eso. es por eso, es lo que decía la Biblia. Quisiera decir dos cosas chiquitas, yo que no hablé. Lo autorizó a hablar a Barragán. Yo no sé si es un problema de ética este. En realidad es lo que decía Villarruel ahí, ¿no? Es un asunto informativo. ¿Qué agrega informativamente esto? ¿Qué agrega informativamente? Bueno, pero es un problema de ética. Sí, es un problema de ética. No es un problema de ética. Sí. Vos lo podés evaluar independientemente de la ética. Es decir, ¿esto aporta algo informativamente? No, pero aportar informativamente... Esa es una opción, no es la única. Pero lo estamos encarando, me parece, por un asunto de ética que por supuesto lo tiene, lo podemos encarar desde ahí. Pero digo, no hace falta encararlo desde la ética. Bueno, esa es otra ese es otro planteo, pero sí hace falta. No, sí, para mí sí, porque informativamente... Es que no haría falta, digo, no haría falta. Porque si vos decís informativamente, perdóname, si informativamente aporta con ese criterio, vos ponés, hacés lo que hizo Crónica con el suicidio del Malevo Ferreira. No, justamente. Informativamente aporta y el tipo se suicida en cámara. Justamente, yo creo que ni ese caso ni cualquiera de estos casos aporta nada informativamente ver un tipo que se vuela la cabeza. Entonces, creo que ni haría falta entrar en la discusión acerca de manuales de estilo o cuestiones éticas donde alguno podría decir, y bueno, pero si la gente lo compra, si no lo compra, bueno, yo lo pienso así, yo lo veo así. Digo, ni siquiera haría falta meterse en ese terreno, que es un terreno complejo, y simplemente evaluado desde el punto de vista informativo, tendríamos buenas razones para no publicarlo. Bueno, porque no agrega... porque vos venís de la filosofía y no venís del periodismo. Al contrario, si yo vengo de la filosofía tendría que hablar de ética. Entonces te estoy diciendo, no haría falta. Pero no solamente los filósofos se ocupan de la ética. El periodismo también, cualquier rama de la vida te ocupa de la ética. Creo que se entendió lo que quiso decir. Creo que sí, que ustedes no están de acuerdo, pero creo que sí se entendió. Vamos por orden. Moyano. No, yo quería agregar simplemente que tiene bastante que ver con esto, y es que hoy a la tarde salió un comunicado de los trabajadores de AGEA. Sí. Me parece que también tiene que ver con todo este nuevo clima de paro el otro día en Clarín, en la redacción, aplausos en el medio. O sea, hay una situación adentro de la redacción que esto, cuando ocurría hace 6 meses, yo era incrédula y la verdad esto que está pasando me parece que es de otro orden. Y creo que también
porque hace un ratito vos planteabas la cuestión gremial. Y discutir lo gremial no es discutir los salarios, es discutir condiciones de trabajo. ¿Qué quieren decir con esto? Puedo decir, con esto no. Exactamente. No tiene que ver con lo gremial. No, por supuesto, pero o sea, uno dice gremial y pareciera como que está discutiendo nada más que un manguito. Y lo que está discutiendo también es condiciones de trabajo. Por ejemplo, decir, esto yo no lo hago. Y que los trabajadores de AGEA digan, hoy repudiamos, AGEA, convengamos, es la empresa que nuclea a Clarín, que digan, repudiamos esto, es una forma de plantearse ante el patrón. Claro. Pero ¿sabes qué? Perdona, una cosita con respecto a la hipocresía con la que trata esto Clarín. Hoy el online de Clarín tenía un título que decía polémica por las fotos publicadas en Muy, y no decía nunca que Muy era un diario del grupo Clarín. ¿Entendés? Era una polémica. Polémica en las redes. Y encima ellos Bueno, eran amplios al publicar la polémica, ¿entendés? Esto que estamos diciendo prueba lo que estábamos diciendo todos, cada uno ha aportado acá, que es esta idea de la impunidad. Se puede, a ver, tiene la potencia y la impunidad los medios. Fíjense esa escena donde Rial está esperanzado en que el grupo Clarín recoja sus manifestaciones y lo agreda para producir el escándalo. Si cualquiera de nosotros acá le escupe a otro panelista, es un acontecimiento que lo levanta por todos lados, más allá de que sea negativo. Esa idea de la fama que Oscar Wilde ya dijo, importa que te nombren, no importa si a favor o en contra, es la cuna de hoy. Cuando vos das esta esperanza, no me gusta la palabra esperanza, que es más religiosa, una expectativa favorable, auspiciosa de que haya trabajadores que estén tratando de rebelarse a ese corsé que forman las grandes empresas. Yo soy más pesimista, pero acepto lo que vos acabas de decir porque... Pero ¿sabés que hay otro dato que me parece que tributa en el mismo sentido de lo que dijo Mariana? Los trabajadores de La Nación sacaron un repudio por el editorial de La Nación a la que equiparaba al gobierno kirchnerista con el nazismo. Y esto fue hace pocas semanas. Perdón. Yo quería que justo iba a citar eso que mencionaron, que me parece muy pertinente. Cuando sacaron eso, es una editorial de La Nación, diría yo, desestabilizante, digo, trayendo al debate cosas que provocan lo que todos sabemos que provocan. Eso no es neutral, no se hace por una razón. Los mismos trabajadores, que en un punto, muchos de ellos no son kirchneristas, supongo, digamos, sacaron un repudio de semejante acción. Vos decías recién lo de los trabajadores de AGEA, ¿no? Que además vienen librando una lucha, digo, no tenían ni comisión interna hace un año, no lograron hacer una comisión interna, ¿no? Porque todos estos grupos que nos predican la calidad institucional por un lado, después no dejan que ya lo sabemos, eso que se organizan los trabajadores, que tengan que respetar las convenciones colectivas de trabajo, tener una comisión interna. Entonces me parece que eso también nos hace ver que a veces, digamos, estos son, y ustedes lo saben, digamos, tanto o mejor que yo, son grupos y digamos entes muy complejos, donde no todos los que trabajan ahí, digamos, obviamente están trabajando y no responden a la línea de lo que son las dirigencias del grupo. Ahora, yo me lo presenté como el diario barato de Manieto, no fue, o sea, fue irónico, porque este es un diario diseñado, o sea, acá hay una cuestión ideológica muy fea, que está diseñado para las clases bajas, con lo cual tiran muertos, sangre, culo, fulbo. ¿Sabes cuándo salió cuál era el eslogan? Cuando ellos lo presentaron decían, Clarín es el diario de la gente, Muy va a ser el diario de la calle. De los negros. Claro. Bueno, eso es lo que piensa Toda una declaración. ¿Recuerdan en la prehistoria de estos hechos, ustedes lo saben, en la prehistoria de los hechos, aquella famosa tapa de la revista Gente, con Balbín agonizante, atravesado de cables, en camilla? ¿Cómo se logró eso? Y voy a terminar. Se logra con coimas a alguien del hospital para poder entrar, disfrazados de enfermero, el fotógrafo, los que fueren. Y voy a decir algo, el periodismo es muy rico, las empresas son muy ricas y pueden pagar todo. Un soborno para que el muerto de la Chalina diga, no, sáquenme, no me importa que me miren las vísceras. Pueden pagar todo. Esta es la realidad, todo. Y yo he visto, y cualquiera de los que sabe, por suerte yo comparto el panel, vos sos un invitado, pero con ustedes, ninguno de nosotros está en ese tipo de periodismo sensacionalista de escala. Estamos inmunes a eso. Podemos hablar desde otro lugar totalmente, tal cual lo expresó Sandra. Pero lo cierto es que, más allá de la reivindicación que quieren esos trabajadores de los medios, y los directores, y los secretarios de redacción, y los que ascienden, y los que son famosos por cumplir con las prerrogativas del diario, y los negocios de esos medios. Está la ética dentro de los negocios, está la ética en no propiciar eso.
Ha habido casos, y esto se lo digo y ustedes lo saben, más allá de lo que yo diga, en donde el muerto no estaba. El muerto no estaba. Pusieron cajas, papeles y arriba papeles de diario y decían que era el muerto que había pisado el colectivo. Lo importante era mostrar algo. Esta es la realidad. ¿Y ustedes creen que con que haya un protocolo, que alguien va a poder lograr eso? Hay una impunidad. No se lo puede detener ni siquiera, nadie puede hacer ningún juicio por eso que ha ocurrido. Esta es la realidad. El periodismo tiene el poder de la vida y de la muerte. Esa es la realidad. Vamos al próximo informe. Vamos a una cosa mucho más fina y sofisticada de la Corte Suprema y algunos problemas que está teniendo. Lo vemos. La justicia corporativa sin argumentos. Se desmorona la operación iniciada por Morales Solá y Lorenzetti, y la Corte Suprema, sin sustento jurídico alguno y confirmando su confusión sobre la división de poderes, citó a la AFIP. Me parece que con respecto a esta versión que fue primera plana de Clarín y de La Nación, del supuesto apriete de la AFIP a Lorenzetti, que Lorenzetti hizo trascender a partir de una reunión plenaria de los ministros de la Corte Suprema, pero sin informarlo en primera persona, ¿no? Sino a través de la pluma de los columnistas que habitualmente difunden lo que la Corte quiere que sea difundido. La Nación del miércoles. La Corte y el Gobierno en su peor momento. Por Joaquín Morales Solá. En la habitual reunión de los martes de la Corte, Lorenzetti expuso que Echegaray abrió una investigación impositiva contra él, contra sus hijos y contra un cercano colaborador suyo en el tribunal. Morales Solá lo que está haciendo es siendo de cuerda de transmisión de lo que quiere avisar Lorenzetti. Lorenzetti lo llamó a Morales Solá, le digo, decí esto, Morales Solá, haceme el favor. Y Morales Solá lo pone, porque si no, ¿qué tendría que haber hecho Lorenzetti? Hacer la denuncia directamente. Y que motivó llamativamente el apoyo inmediato de la mayor parte de la dirigencia opositora de este país, sin tener ningún tipo de confirmación. Acaban de decirle a la AFIP, ordenarle a la AFIP, que investigue a la familia del presidente de la Corte Suprema. ¿Usted cree que esto no le llega a la gente? ¿Usted cree que esto no es una medida para meter miedo en la sociedad? Ahora, mire, la AFIP contra la persecución a los jueces... Y obviamente esto no es más que una presión, una amenaza torpe, la torpeza del gobierno de usar el poder sin límite. Mientras fuentes de la AFIP que informaban desmentían esa investigación a Lorenzetti y su familia. En la AFIP dicen que no investigan a Lorenzetti, no están investigando ni a Lorenzetti ni a su familia. A ver, digo, si lo estuvieran investigando, es un ciudadano más, no tendría nada de raro ni excepcional, pero dicen que no, que de ninguna manera, que no lo están investigando. Ahora, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Se reúne en una forma absolutamente inhabitual, ¿no? Se reúnen los ministros de la Corte presentes, excepto Zaffaroni y el doctor Fait, y sacan un comunicado. Comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación informa que se ha reunido en el día de la fecha. Ha analizado la situación expuesta por su presidente en el acuerdo del pasado martes, vinculada a una investigación de la AFIP. La Corte encomendó a funcionarios del tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación. Se informa que no se realizarán declaraciones públicas al respecto. Réplica de la Corte a la AFIP. Los ministros se reunieron para acordar la designación de técnicos del alto tribunal que le pidieron explicaciones al organismo fiscal que conduce Ricardo Echegaray. Recién veíamos que en el comunicado de ayer de la Corte se decía que no se iban a realizar declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, la noche anterior, Hayton de Nolasco, la jueza de la Corte Suprema, daba declaraciones exclusivas para el grupo Clarín. Cierra todo, ¿no? Contó que parecía que estaba siendo objeto de una investigación, la AFIP, digamos. Se informa que no se realizarán declaraciones públicas al respecto. Contó que estaba siendo objeto de una investigación, la AFIP, digamos. Entonces el combo pasa a ser el presidente de la Corte, que hace decir a otros lo que no puede probar. Periodistas que preguntan vergonzosamente sobre un supuesto, porque eso les sirve para confrontar. Políticos que además opinan duramente sobre esos supuestos. ¿Quién es el que tiene que aclarar hoy? ¿Lorenzetti o la AFIP? ¿Quién perdió la cabeza? ¿La AFIP que dice que no hizo nada o Lorenzetti que pasó un dato que sabía que se iba a la tapa de los diarios y a los zócalos de la televisión a la cual él le pertenece? Y además lo hace sin siquiera jugarse por la denuncia. Lo hace a través de trascendidos. No se planta y da la cara frente a los periodistas. Dice, señores, ha ocurrido lo siguiente. Y da datos de cómo ha sido esa persecución, y dice que eso le parece grave, y confronta a él. No, lo tira sobre la mesa para que alguien se lo diga a otro y otro y otro, hasta que llegue
a los periodistas que juegan con todo esto. Entonces, a Lorenzetti no se lo puede tocar. Si lo han hecho, está muy mal porque es Lorenzetti, es otra clase de ciudadano. ¿Los están persiguiendo a los hijos de Lorenzetti? En ese caso uno debe preguntarse si, además de Lorenzetti, la AFIP no puede tocar nada donde haya sangre de Lorenzetti. Incluso sobrinos, nietos. Lorenzetti primer apellido y Lorenzetti segundo apellido no los podés tocar porque es persecución. Es buena esa, es una linda protección. La Corte se queda sin argumentos y eso explica que Clarín y La Nación hayan bajado de la agenda el debate acerca del inciso 3 del artículo 114 de la Constitución de 1994, que se refiere con absoluta claridad a la administración de los recursos. Vos sabés que cuando se hizo la reforma de la Constitución del 94, se estableció que era el Consejo de la Magistratura el que se iba a encargar de administrar los recursos del Poder Judicial. Constitución Nacional, artículo 114. El Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Serán sus atribuciones: 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. La Corte, después de la reforma, emitió una acordada donde dice que lo que dice la Constitución no es constitucional, digamos, o sea, que la Corte era la que tenía que seguir manejando los recursos. Lo que es interesante, ahí vos mencionabas esta acordada de la Corte que declaró inconstitucional, en el 2000, claro, algo que estaba previsto en la Constitución, ¿no? Digo, uno destaca la omnipotencia del Poder Judicial en relación a cuando son aspectos que tienen que ver con su propio gobierno, tiene todo el poder, no hay otro poder que por encima del Poder Judicial pueda resolver Ahora lo que hay es un proyecto de algunos diputados oficialistas para restituirle al Consejo la administración de superintendencia. Hace ya 4 años se aprobó la Ley de Democratización de Medios, por lo que el fallo de la Corte debería ser inminente. Más aún si consideramos que en pocas semanas resolvió el tema del Consejo de la Magistratura. Lo que la propia Corte dijo el año pasado no le deja resquicio para fallar en contra de la voluntad de las urnas. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultará afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Dice la Corte, estamos hablando de la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. O sea, estamos hablando de cuestiones de objetos, de propiedades, digamos, no de cuestiones que tienen que ver con lo constitucional. Por lo tanto, si bien no es un fallo que va al fondo, de alguna forma lo sugiere. Lo que está marcando la Corte es a qué derecho le va a hacer caso, al derecho comercial o al derecho constitucional. Como decíamos, son las leyes votadas por los representantes de 40 millones y el mismo Lorenzetti en 2004 señalaba que 4 iluminados no deben suplantar la voluntad de dichos 40 millones. Para mí es como una obligación moral tratar de aportar todo lo que pueda para hacer cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente. Magistratura, la Corte falló en contra. Para que la justicia esté más cerca de la gente. A ver, Echemendy, ¿se le puede pedir a Lorenzetti el pasaporte cuando va a migraciones o será una manera de presionarlo? No, yo creo que se puede pedir, claramente. La verdad que cuando uno ve un informe así, a veces a mí me gusta como, digamos, dar un paso atrás y mirar un poco la película general, ¿no? Y a mí me parece que esto es parte de un momento, cuando nosotros pensamos qué ha sido lo más virtuoso de estos años, de estos años que estamos viviendo como proceso político, ¿no? Y yo creo que a veces lo defino, ¿no?, como esto o lo intento definir como este tema de poner en juego cosas que todos ya sabíamos, y sobre todo los que tenemos una mirada más crítica de la sociedad, ¿no? Todos sabíamos que era un desastre lo que habían hecho con YPF, ¿no? Pero nadie lo tocaba, nadie decía, bueno, y vinimos y se nacionalizó YPF. Todos sabíamos que Clarín es el actor político no electo más importante de la Argentina, y digo, los radicales lo sabían, ¿no? Y vino este proceso político y lo puso en juego, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver lo de la justicia como parte de lo mismo, ¿no? Todos sabíamos que la Constitución, o muchos que hay un doble discurso que
condeno la caja, que los medios, todo, y después se pelea por la caja todos, incluida, digamos, la Corte Suprema. Todos sabemos que los amigos llegan más rápido que otros, todos sabemos que las cautelares son para algunos y no para otros, y me parece que se puso esto, me parece de enorme, un rasgo central que es, digamos, por el que vamos a recordar mucho y tenemos presente siempre estos años vividos, ¿no? Eso me parece el primer punto esencial. El otro es cuando estas supuestas persecuciones, ¿no? Y se dice, bueno, cuando el poder acecha, y me parece que esto también desmitifica una matriz muy liberal que está siempre en los medios y en estos debates, que es que, bueno, el poder es el poder político. Y me parece que esa otra cosa que estamos viendo estos años, muchachos, el poder es un poder que tiene una raíz, nos enseñan en ciencia política, que es la raíz que tiene que ver con el voto y con el, digamos, lo que es la institución del Estado, pero hay otros poderes, unos cuantos que a veces desafían y son incluso más poderosos que el Estado. Esto se está viendo está debajo de este debate. Y el tercer punto que mencionaría es el tema de la ley de medios. Digo, ahí me parece que eso va a decir mucho me parece que es el desafío que tiene que resolver la Corte. Porque es una ley que todos lo sabemos, ellos, nosotros, los del costado, que no es anticonstitucional. Digo, es una ley que no toca contenido. Por ejemplo, ahora hay un proceso parecido con Correa. El proceso de Correa, y no lo critico a Correa, que es un compañero y todos lo admiramos, pero es una ley más compleja, no digo que eso esté mal, pero tiene un comité que juzga el linchamiento mediático, yo que sé, que toca más los contenidos, ¿no? En este caso no hay nada de eso, una ley alabada por el relator de las Naciones Unidas, entonces todos sabemos que no es anticonstitucional, que es una ley, incluso tiene una matriz parecida a Estados Unidos, liberal, que es desinversión. Muchachos, no pueden tener todo lo que tienen, muchachos. Y hace 4 años que no se cumple, ¿no? Y entonces háblenme de justicia, háblenme de los poderes, de calidad institucional, cuando tenemos eso, que es lo que está detonando todo este debate. Entonces me parece que ahí la Corte va a tener que dar una palabra de qué piensa de esto, ¿no? A ver, Nola, que ayer describiste también lo que está haciendo Lorenzetti, la trampa que arma Lorenzetti. Ahora apareció una jueza muy seria, que es Hayton de Nolasco, contando que a Lorenzetti le parecía... Claro, que la AFIP lo investigaba. ¿Cómo puede ser que a uno le parezca, salvo que Lorenzetti también tenga percepción extrasensorial? Bueno. Porque te llega un documento, llega la gente de AFIP, te llama, te toca timbre, te llega una carta, ¿no? Creo que, digamos, ¿o te parece que le están investigando? Si está investigando a alguien, primero tiene que haber una causa y por lo tanto instrumentos legales y resoluciones administrativas conducentes a esa causa, ¿no? Es decir, que Lorenzetti debe haber recibido algo, la familia de Lorenzetti. Yo quiero creer que eso es verdad. No puedo creer que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea tan irresponsable de hacerse eco de versiones que le dijeron que la AFIP lo estaría investigando y que esto lo someta a una reunión con sus pares en la Corte Suprema y después se lo cuente a Morales Solá y a columnistas de Clarín para que sea la primera plana de esos diarios y se arme este escándalo en torno a la supuesta persecución a Lorenzetti, porque además me parece que acá la cuestión temporal también es muy pertinente, porque como está presentado parece que esto fuera una represalia del gobierno ante un fallo de la Corte Suprema que contraría un proyecto del Poder Ejecutivo que se transformó en ley sancionada por el Congreso, que es la elección popular de los consejeros para el Consejo de la Magistratura, ¿no? La Corte por 6-1, con el único voto Perdón que te interrumpa. Recordemos que la idea de la AFIP, la gesta AFIP, es un invento de Jorge Lanata, además. Es una construcción... Sí, no solo de él, viene ya desde, digamos, él como le pone el megáfono a esto, pero digamos, es una historia, la agencia tributaria como organismo de persecución de los opositores es una fantasía y a veces ha sido una realidad en distintos momentos históricos del mundo, me parece. Pero a lo que voy es a esto. Aparece esto como si fuera consecuencia, la versión de Lorenzetti, como si fuera una consecuencia extorsiva por parte del gobierno ante el fallo adverso. Sí. Habría que saber si existe esa investigación que dice Lorenzetti que le llegaron versiones, cuándo se habría iniciado, porque si esto se inició hace 5 años, es una cosa. Ahora, supuestamente si se inició hace 2 semanas, puede ser leído en los términos de la extorsión que él hizo trascender. Entonces me parece que acá lo que falta es realmente que el doctor Lorenzetti explique públicamente esto. Con respecto a la doctora Hayton de Nolasco, que es una mujer que no habla habitualmente con los medios, es llamativa también, y le está mostrando en la edición, la forma en que editan
esa información por parte de los noticieros del Grupo Clarín, ¿no? Hayton de Nolasco dice que Lorenzetti dijo que me parece que le contaron que le parecía que estaba siendo investigado. Entonces, en la edición le sacan el parecía, ¿no? Porque si no, si a vos haces todo este escándalo, porque hay una versión... Estuvieron bien igual que le sacaron el parecía. Claro, porque si no, no sostenés más no podés sostener la noticia, porque ya se cae a pedazos, me parece. Pero la verdad es que la irresponsabilidad empieza en la Corte Suprema que hace trascender esto, porque es la Corte la que hace trascender. Obviamente hay una operación de prensa que no es la primera. ¿Cuántas veces? Morales Solás también dijo hace poco, ¿se acuerdan que la Corte Suprema de Justicia iba a renunciar en bloque? ¿No? Sí. El gobierno llevaba adelante los proyectos de democratización. ¿Antes o después de intervenir Clarín la renuncia de la Corte? Claro. No iba a pasar todo junto. Fue cuando se intervino, era la misma semana, el gobierno intervino Clarín. ¿Entendés? Entonces llega un momento que vos decís, bueno, si son todas versiones de versiones de versiones y nadie asume la paternidad de haber difundido eso, me parece que eso es grave. Y la irresponsabilidad de los dirigentes opositores del país es increíble, porque salen disparados ante la primera versión que leen en Clarín o en La Nación, la dan por hecho y por supuesto salen a corroborarla. Me parece que es realmente un grado de irresponsabilidad muy grande. Y el comunicado vergonzoso que sacó la Corte reuniéndose anteayer diciendo que no vamos a hacer más declaraciones públicas. Sí. ¿No? Pero escúchame, ¿cuál es la calidad institucional entonces? ¿No? Ellos quieren transparencia, reclaman transparencia y hacen un comunicado y nosotros no informamos más nada. No pagas impuesto a la ganancia y no informás nunca nada. Entonces, ¿cuál es? ¿Somos todos iguales ante la ley? Yo la verdad que creía eso. Creía que eso es un objetivo de un sistema democrático. Realmente, todos tenemos que ser iguales ante la ley. Los funcionarios del Poder Judicial, los del Ejecutivo, los del Legislativo, los ciudadanos comunes, pero esto es vergonzoso. Yo te voy a dar una primicia. A ver. Lorenzetti se va a presentar a la Corte Suprema de Justicia con las declaraciones juradas limpias, transparentes, todas las propiedades que tiene y se termina el cuento. Eso tendría que haber hecho el primer día, ¿no? A ver, Sandra. Sí, bueno, a mí me impresiona mucho, ¿no? Me parece que ya con el fallo del otro día, si uno lo lee, es como que la Corte muestra la enagua, digamos, ¿no? Ahí se le ve la enagua. Ajá. Digamos, ¿no? Está todo muy claro, no hay que echarle más agua ni usa nada. Enagua la Corte. Usa enagua la Corte. Yo estoy peor que no la que pensaba que éramos todos igual ante la ley, pero yo no sabía. No, esa Corte usa enagua. Y la verdad que es una enorme decepción, porque como decía Nora, uno está acostumbrado a la irresponsabilidad de los medios y a la irresponsabilidad de prácticamente toda la dirigencia opositora, o por lo menos los que más salen en los medios, que para eso son irresponsables, ¿no? Porque el peaje para salir mucho en los medios es la irresponsabilidad. Pero en un momento como en una instancia como esta, que estos 5 jueces fueron, ¿no?, los que hicieron ese comunicado, se presten a una operación tan evidente, tan clara, lo mínimo que podrían hacer, si anuncian que está pasando esto, que creen que pasa esto, que parecería que pasa esto. Primero, todos necesitaríamos saber, digamos, o deberíamos tener la posibilidad de saber que, como se le exige a cualquier ciudadano que esté al día con la AFIP, los jueces también, nadie los nombró marqueses, no son duques, no son condes, no son marqueses, son jueces que están ahí porque además hubo un poder político que los propuso. Porque esa es la otra parte. ¿Alguien duda de que están actuando estos jueces de la Corte Suprema según su leal saber y entender, que incluye su respectiva ideología, que cada uno tendrá la suya, pero alguien puede dudar que están actuando con libertad? ¿Hay algún poder político que los esté presionando para que fallen en contra? Yo creo que no, porque si no los fallos serían distintos. Entonces me parece que bueno, nada, es una enorme decepción, pero ya sabemos quiénes son. Pero siguen siendo jueces prestigiosos y siguen siendo gente de mucha capacidad, digamos. A mí me parece que han perdido enormemente una dosis enorme de prestigio en estos últimos meses. Yo creo que hay una nota de Mario Weinfeld de hará, no sé, pocos meses, no sé, 2 o 3 domingos, cuando se estaba discutiendo el paquete de las leyes de reforma del Poder Judicial, entre ellas la negociación entre el gobierno y el Lorenzetti para modificar el proyecto de ley que preveía sacarle los fondos, el manejo de los fondos al Consejo a la Corte Suprema y volverlos al Consejo de la Magistratura.
Lorenzetti asumió la representatividad del Poder Judicial en ese momento, haciéndose eco de los reclamos supuestamente de los presidentes de las cámaras federales del país que le habrían hecho llegar una nota para que negocie ante el Poder Ejecutivo que el manejo de los fondos siga en manos de la Corte Suprema. Mario Banfield detalla en ese panorama político, la verdad con una precisión y con una rigurosidad informativa de la que carecen la mayoría de estos columnistas, cómo el doctor Lorenzetti en realidad había redactado él ese reclamo, esa carta, se la había dado a uno de los secretarios de las cámaras federales para que la haga circular entre los presidentes de las cámaras y después hacer él como el que iba a negociar el reclamo que le habían pedido a los otros. Cuando en realidad toda la operación partía de él, porque en realidad el que maneja presupuesto, maneja poder. No te digo que son muy capaces. Sí. Bueno, no, además, entonces, eso está claro, el manejo ladino del poder. A ver, por favor, el invitado. No, me parece, Barra, digo, venimos de un país donde en los 90 los tres miembros, digamos, los tres poderes del país eran miembros del mismo estudio jurídico de La Rioja, ¿no? Digo, estamos viendo, venimos de ese país y ahora parece que todo el mundo judicial está en cuestión, ¿no? Venimos de un país, ¿cuál era? Digo, todos los que nos daban, yo no veo a todos los que nos, digo, que vivieron los 90 y ahora dan lecciones de institucionalidad y todo, venir de una década donde la Corte Suprema era claramente dominada por el Ejecutivo, era una extensión del Poder Ejecutivo. Eso hoy no ocurre. Y eso, digo, está bien que eso no es que yo digo, me parece bien, pero eso a veces nos olvidamos, eso no ocurre, hay conflictos, yo te digo esto, vos me tirás esto no puede ser, como hay en muchas democracias del mundo, democracias que es lo que somos, como hay en Estados Unidos, digo, no me quiero ir de tema, pero digo, la reforma de salud de Obama, al principio se la pararon un poco, y la misma Casa Blanca, Obama dijo, muchachos, ¿qué es esto? Esto no es un cuerpo electo, a veces no Obama, sino el vocero, no puede ser que una reforma votada por un gobierno demócrata, votado por el pueblo, se pongan, digamos, un grupo de supremos ahí, decidan si eso funciona o no, y después la Corte Suprema por un solo voto avaló una reforma que reconstruye el estado de bienestar, digamos, o intenta reconstruir el estado de bienestar en Estados Unidos. Entonces, digo, esto pasa en todas las democracias, ¿no? Sí. Y eso habla de la vitalidad de la democracia. Porque estas cuestiones, vos mencionabas, Mariana, digo, van a intervenir el grupo, va a venir la gendarmería, no van a acatar el fallo. Nunca pasa nada, muchachos. Siempre seguimos en una democracia. Siempre seguimos en una democracia donde pasa lo que pasa en la democracia. Chicos, tengo que hacer un corte, después del corte nos vamos a Brasil. Ok, vamos a Brasil y vuelve María Julia Oliván. Nos vemos. Vamos al corte. ¿En qué sentido? Esta es mi terraza y tengo un crédito. Así que voy a empezar a ampliar. ¿Dijiste mi terraza? Sí, Tero. Dije mi terraza. ¿Y cómo piensas sacarme de acá? Solo hay una forma. ¿Te referís al duro lastre de la construcción? No, me refiero a esto. ¡Mira, bicho! ¡Mira!